Eh, Buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de donde nos estén viendo. Mucho gusto, mi nombre es Jesús David Gómez, líder de tecnología de Relevant, junto a mi compañera Vanessa Serna, líder de producto de Relevant. Venimos de representación de Sura, una compañía cuyo propósito es ser gestores de riesgos y relevancia, ¿cierto? El día de hoy venimos de parte de Sura a exponer unos diferentes casos de uso que, que en realidad lo que buscan es brindar bienestar y competitividad a las personas por medio de unos, unos servicios y unos productos que proveemos y por medio de unos procesos apalancados por tecnología. Esto nos llevó cada vez más a superarnos, eh, a estar a la vanguardia de la tecnología, y de ahí nació una alianza estratégica entre Google y Sura, con el nombre de Plataforma Digital Relevant. Esta plataforma tuvo diferentes casos de uso que fueron exitosos. El día de hoy venimos a presentarles, a exponerle uno de ellos en el cual se intervino un proceso, el de erradicación de tutelas con inteligencia artificial. Durante todo este proceso nos dimos cuenta que fue uno de los procesos más complejos y retadores que hemos tenido a nivel compañía. Eh, ya digamos que le doy la palabra a mi compañera Vanessa para que nos cuente cómo fue ese proceso de implementación, de planeación, eh, desde el comienzo, los inicios con el negocio hasta llegar al producto, y todo eso con impulsador de la alianza estratégica. Gracias, Jesús. Bueno, buenos días para todos, buenas tardes para las personas que no estén en Colombia. Bueno, realmente nosotros les queríamos contar la primera parte y es esos retos a los cuales nos enfrentamos. El proceso de tutelas, pues como para que tengan de pronto un poquito de contexto, la tutela en Colombia es como el mecanismo legal que tienen nuestros clientes o nuestros asegurados, como para pedirle al gobierno que nos exija como compañía la prestación del servicio o la entrega de los productos que tengamos a disposición y que de pronto no estemos cumpliendo con eso, ¿cierto? Ese es como el mecanismo legal. Eso es lo que nosotros llamamos una tutela. Eh, ¿Qué es lo que ha venido pasando con el tiempo y por qué lo llamamos uno de los procesos más retadores y más complejos de las compañías? Eh, Realmente tenemos unos asegurados que no están satisfechos o con nuestros servicios o con nuestros productos y van a estos entes reguladores del gobierno que los llamamos los juzgados para poder poner como esa queja formal que la llamamos tutela y nos empiezan a llegar esas peticiones del juzgado exigiendo el cumplimiento. Tuvimos, pues digamos que en la historia hemos tenido un alto volumen de esas tutelas y anualmente el comportamiento que hemos visto es que van creciendo en vez de decrecer, ¿sí? Entonces ese es uno de los primeros retos, es venga, nos están llegando muchas peticiones legales y adicional a eso cada año el crecimiento pues como que se nos va aumentando. Nosotros tenemos todo un equipo de abogados, equipos como de auxiliares legales que se encargan de como proveer todo ese proceso de gestión de la tutela desde que nos llega del juzgado hasta que le damos una respuesta oficial, pero nos hemos visto con falta de capacidad precisamente por ese alto volumen y el crecimiento anual, el equipo no va dando abasto, entonces año tras año ese equipo tenía que crecer, tanto en abogados como en radicadores o incluso en capacidad de nuestros negocios, que son los que nos tienen pues que dar la respuesta de la prestación del servicio. Ya haciendo como un análisis profundo del proceso, entendiendo qué era lo que estaba fallando, el por qué no nos estaba alcanzando el tiempo con los equipos que teníamos y teníamos que contratar cada vez más, nos dimos cuenta que existen una serie de tareas muy operativas que obviamente nos empezaban a generar esos retrasos en lo que nosotros llamamos SLA, que son como esos niveles de servicio de las diferentes etapas del proceso, como les contábamos, desde que recibimos esa petición legal de tutela hasta que le damos la respuesta como en defensa de la compañía. Eh, También estábamos teniendo muchos problemas en la falta de oportunidad en esa respuesta,
precisamente pues como nos veníamos retrasando en las etapas del proceso para la contestación, cuando contestábamos, digamos que estos juzgados, cuando nos hacen la petición, ellos nos dan unos tiempos otorgados legalmente, entonces nos dicen, bueno, tienen 48 horas para que le respondan a este cliente. Y en ocasiones en esas 48 horas no alcanzamos a hacer todo el trámite que nos piden dentro de esa petición del juzgado y llegamos como a fallar en esa oportunidad de la respuesta. Cuando eso pasa, tenemos unas consecuencias mucho más graves que vendrían a ser sanciones a las compañías, en las diferentes que tenemos, ¿sí? Las sanciones se ven reflejadas en dos pedazos pues como muy complejos. Uno son multas económicas que dependiendo de ese incumplimiento que tengamos debemos indemnizar pues como esos clientes y esos asegurados. Y el otro que es aún más grave es que nos pueden generar eh, como, como órdenes de arresto a los representantes legales de cada una de nuestras compañías. Entonces, claro, pues digamos que dentro del proceso y decimos que es uno de los más críticos porque pues a nadie le interesa o que tengamos que pagar una multa o que uno de nuestros representantes legales se vaya a la cárcel por una ineficiencia pues como en nuestro proceso de respuesta. Ese es como el dolor principal, ese es como el reto y la situación compañía que teníamos en su momento para empezar a tratarlo. La particularidad es que obviamente este proceso lleva muchos años y cada año siempre se buscaban diferentes formas de mejorar, de evolucionar, pero pues no hemos logrado como esas metas o esas expectativas que tiene la compañía, que se basan más o menos en tres puntos importantes. Uno, mejorar los tiempos de respuesta. Es, venga, si nuestros juzgados nos hacen una petición, la idea es que esos tiempos de respuesta los cumplamos y respondamos a tiempo y nos podamos defender como compañía, ¿sí? Dos, evitar las sanciones. Si nosotros respondemos a tiempo, pues digamos que no vamos a llegar a tener esas multas o a tener esas órdenes de arresto a nuestros representantes. Y una de las metas principales es, venga, ¿y cómo hacemos? Pensemos más allá. Digamos, en mejorar tiempos de respuesta y evitar las sanciones, está muy asociado a me llegó la tutela y yo ya la tengo que tramitar, ¿sí? Pero digamos que las metas compañía que tenemos van mucho más allá y es, venga, necesitamos disminuir el ingreso de las tutelas, ¿sí? Necesitamos que este alto volumen y este crecimiento anual como que se detengan y empecemos a mejorar nuestra prestación para que efectivamente nuestros asegurados siempre estén contentos, estén satisfechos y no vayan pues como a los entes reguladores para imponer esta tutela. Esas son como las metas compañías que son bastante grandes, como les decíamos, de problemas que ya vienen desde hace muchos años tratados de diferentes formas, pero como que no hemos podido pues darle como la comba al palo. Y desde el área de tecnología, cuando venimos a hacer esta análisis y esta intervención, nos encontramos con que obviamente el área de tecnología de Sura es un área muy grande. Tenemos diferentes aplicativos, diferentes sistemas, diferentes tecnologías, diferentes formas de trabajo, porque también como somos una compañía que constantemente está pendiente de las tendencias y los riesgos, internamente pues también hacemos una evolución y una mejora cada vez como para evolucionar, ¿sí? Como para nosotros poder decir, cada reto que nos llega lo vamos a resolver de la mejor manera posible. Entonces, ¿cuáles fueron los retos principales que encontramos ya en el área interna de tecnología? Que teníamos muchos equipos que hacían parte de ese proceso transversal de las tutelas. Entonces, había un pedacito que lo trabajaba un equipo en la radicación, otro pedacito que lo trabajaba el tema de los abogados, otro pedacito que lo trabajaba el negocio. Entonces, una petición de tutela iba y venía en muchas áreas y muchos equipos de la compañía, lo mismo que muchos sistemas y muchas tecnologías diferentes. Entonces, uno de los retos era, venga, articulemos todos estos equipos, tanto de negocio como de tecnología, y veámonos como uno solo, una sola visión. El cambio cultural también fue complejo porque digamos que estábamos como acostumbrados a trabajar muy desde el modelo operativo que cada año Sura intenta como establecer, como les decía, para enfrentar los nuevos retos. Entonces nos dijeron como piensen de manera disruptiva. No importa que se salgan del modelo operativo, busquemos una forma diferente de hacer las cosas, que ahí es donde llegan las nuevas formas de trabajo y las nuevas tecnologías asociadas. Ese era más o menos como el panorama que teníamos. Eh, y esta alianza estratégica que teníamos con Google en la parte de las nuevas tecnologías nos retó bastante porque nosotros normalmente
durante muchos años hemos venido trabajando con Microsoft y tenemos como toda la suite de Microsoft incorporada en la compañía. Entonces llegar con una nueva tecnología, con nuevas plataformas, nueva forma de hacer las cosas, porque también aprendimos de cómo lo hacía Google, de cómo trabajaba Google como potencia mundial. También fue un choque cultural bastante grande, pues porque era como, venga, estamos haciendo las cosas de una manera, pero también se pueden hacer de otras. Entonces empezar a tener como esa apertura. No sé, chicos, si tenemos alguna inquietud sobre los retos. Yo en este momento no estoy viendo como si hay manitos levantadas o algo así, entonces si de pronto alguien tiene alguna inquietud, me pueden interrumpir sin ningún problema. De momento, Anne, no hay preguntas. Yo te interrumpo y te las traslado cuando las haya. Yo creo que tu explicación está siendo espectacular. O sea, se está entendiendo muy bien lo que estás haciendo, lo que estás diciendo. Así que nada, yo te interrumpo en caso de que hayan preguntas. Listo, pero muchísimas gracias. Bueno, entonces esos eran como los retos y la situación actual, el panorama que teníamos para trabajar. Entonces armamos el equipo, como les contamos, se creó como ese nuevo proyecto o iniciativa que se llama Relevant. Y dentro de él, pues obviamente con esta nueva tecnología, este no fue el único reto que tenemos, o sea, les estamos contando el caso de uso de erradicación automática de tutelas porque es como el que tiene interacción directa con Atento, pero tenemos también otros productos asociados con esta estrategia que no los traemos pues a colación, pero que es importante también mencionarlos porque trabajamos todo el tema de la super app de Sura, para poder desde tener todos nuestros servicios y productos desde aplicación móvil. Y teníamos el tema de interoperabilidad, que en este momento está tomando muchísima fuerza en Colombia, de nosotros poder conectarnos con todos esos prestadores externos de todos los servicios que tengamos en las diferentes compañías de salud, de movilidad, de hogar, de empresariales y demás, como para que podamos ver el cliente como uno solo transversal, independiente de la institución que lo atienda. Esos eran, pues teníamos como tres productos principales, el de la super app, el de interoperabilidad y nosotros pues como con este reto interno de tutelas. ¿Cómo construimos la solución, chicos? Nosotros, pues al ver ese reto tan complejo, dijimos como, Dios mío, ¿qué es este monstruo? ¿Cómo nos lo vamos a comer? Empezamos por algo muy sencillo y es, venga, vamos a hacer un análisis de lo que tenemos, ¿sí? La compañía, digamos, que opera hace muchos años, y obviamente hace muchos años estamos recibiendo tutelas y un paso antes de las tutelas que son las PQRS, que son esas peticiones, quejas y reclamos que si bien no van a un ente legal para traerlas, sí nos hacen como una petición directa, que es como esa queja cuando el usuario dice, venga, no, yo estoy inconforme con Sura porque el servicio no me lo está prestando de la manera que yo espero y monto una queja directa sin tener intervención legal. Eso es lo que nosotros llamamos PQRS. Entonces, como ese es el paso directamente antes de que se nos genere la tutela, dijimos, vamos a analizar los dos mundos, porque como les mostré ahorita, el reto compañía no es solamente disminuir el tiempo de gestión de esa tutela cuando nos llega o reducir pues como el volumen, sino es, venga, evitemos que nos llegue esa tutela, entonces por eso nos vamos un paso antes. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un análisis muy profundo de toda la información que teníamos, tanto de PQRS como de tutelas, de los últimos 5 años, como para poder entender contra qué nos estábamos enfrentando, para poder entender cómo nos montaban las quejas las personas, pues nuestros asegurados y nuestros clientes, para entender cómo en los juzgados nos estaban haciendo llegar esas tutelas. Y ahí nos encontramos con una particularidad súper importante, que es uno de los retos también grandes que tuvimos en la automatización y en la construcción de esta solución, y es que nuestros entes reguladores no tienen estandarizado el proceso de notificación de esas tutelas. Es decir, aquí pueden haber 100 juzgados en Colombia y de esos 100 juzgados cada uno tiene una forma diferente de manifestarnos la misma tutela. O sea, no hay un formato, no hay una estructura, no hay un esquema que nosotros podamos usar como la inteligencia artificial para decir, ve, esta es la estructura que tenemos desde el gobierno para la notificación de tutelas. No, eso, digamos que sí hay unos capítulos y empezamos a identificar unos patrones específicos donde estaba ubicada la información en los diferentes documentos, pero nos podía llegar de múltiples formas. Entonces ese fue el primer reto que se tuvo para el diseño de la arquitectura con estas nuevas tecnologías y la incorporación de la inteligencia artificial. Y es, venga, que aquí no hay una plantilla, no hay un esquema, no hay o sea, solo hay patrones para nosotros poder deducir pues como la información. Entonces ese diseño de arquitectura con estas nuevas tecnologías fue bastante retador
Y más, como les decíamos, que al traer esta nueva tecnología de Google, nos tocaba empezar a incorporarla con los diferentes sistemas que ya estaban funcionando en la compañía, entre ellos Atento, que Atento es como nuestra plataforma oficial de gestión de la tutela, ¿sí? Ahí es donde efectivamente llega el documento y le hacemos toda la traza y toda la gestión y registro que se requiere de esos diferentes equipos que les he venido contando hasta que emitimos la respuesta directa a nuestros juzgados. Entonces, después de que hicimos ese diseño de la arquitectura, incorporando las nuevas tecnologías y demás, empezamos a hacer esa articulación de los equipos que les estaba contando anteriormente, donde encontramos mucha variedad y la integración de los sistemas, entre ellos Atento, que es como ese principal sistema o plataforma con el que tenemos comunicación directa de esta incorporación de la nueva tecnología con lo que ya se venía estableciendo y trabajando desde la gestión de las tutelas como tal. Ya después de que hicimos eso, que fue como la tubería, digámoslo así, lo llamamos nosotros, como todos esos planos y todas esas conexiones principales para que se pudiera dar la magia, llegamos a esa implementación del producto. En la implementación del producto le dimos también 3 focos, hablando específicamente del mundo de tutelas. Entonces, tuvimos una sección de tableros descriptivos, nosotros los llamamos como ciertos informes que le servían a la compañía de todo ese análisis de información que hicimos de los 5 años de las PQRs y las tutelas. Entonces, ahí lo que hicimos fue cruces de información, empezamos a identificar clientes, patrones que de pronto me interponían una queja y que a la final eso terminaba en una tutela y nos permitió incluso hacer análisis profundos de otro proceso que no era el de tutela, sino el de las PQR. Entonces hicimos como todo un mapa de todos esos informes del análisis y gustó bastante. De hecho, pues tenemos por ahí como una petición de que esos informes y esos tableros que entregamos sean como de actualización ya día tras día, pues como para tener ese análisis siempre y el cruce de los dos mundos, que es muy importante pues como para poder pulir mejoras en ambos procesos. El siguiente ítem del producto lo enfocamos en el modelo predictivo de tutelas, que ese está muy relacionado con esa meta que les contaba ahorita de evitemos que me llegue la tutela. Entonces ese modelo predictivo sí estaba muy asociado desde las PQRS, donde efectivamente nosotros decíamos, venga, que necesitamos entender este mundo y poderles predecir qué tanto se me va a convertir en una tutela. Entonces, con un modelo también de inteligencia artificial, logramos analizar cada una de las PQRs que nos llega y poder votar un porcentaje de probabilidad de que esa PQR se me va a convertir en tutela en un corto o en un mediano plazo, para que le den una gestión diferente y tratemos de evitar y efectivamente lograr esa meta de disminución de tutelas. Y ya viene el tercero, que es este caso de uso que les estamos contando, que es la erradicación automática, que es, bueno, efectivamente no pudimos evitar que la tutela me llegara, me llegó, pero entonces en el proceso de gestión de la tutela y la respuesta que tenemos hoy en día en la plataforma Atento, ¿cómo hacemos que sea más eficiente y que podamos cumplir esos tiempos de respuesta para poder nosotros, digamos que evitar esas sanciones a nivel compañía? Entonces les voy a contar el flujo de erradicación automática muy en alto nivel, como para que entiendan un poquito las interacciones que tenemos con esta plataforma de Atento de gestión de tutelas y todos los nuevos módulos incorporados con inteligencia artificial que creamos en Relevant en esta alianza con Google. Básicamente, como les contaba ahorita, nosotros el disparador de todo el proceso es que el juzgado nos envíe una petición de tutela, ¿sí? Cuando a nosotros nos llega esa tutela, nos la mandan por medio del correo. Ese correo lo recibe directamente la plataforma de gestión de tutelas, Atento. Y dentro de toda esta implementación del producto, Atento también hizo unas modificaciones súper importantes dentro de su plataforma para también tener algunos automatismos que nos permitieran tener esas conversaciones y adaptaciones, obviamente, con la parte de erradicación automática. Una de esas adaptaciones que tuvimos es que Atento, cuando nos recibe ese correo del juzgado, inmediatamente hace como un reenvío automático a Relevant, que es donde tenemos nuestra plataforma digital con las nuevas tecnologías, para que nosotros seamos como los primeros en procesar y revisar esos documentos de forma automática. Para poder hacer eso, nosotros lo dividimos en 3 pasos principales. El primero es tener como un modelo de clasificación con inteligencia artificial, que es el que se encarga de recibir ese correo, de abrir esos documentos que están asociados y entender de qué trata,
¿Por qué les decimos entender de qué trata? Porque cuando nosotros hablamos de tutela, esa tutela internamente le tenemos 20 clasificaciones de tipos documentales. ¿Qué quiere decir? A mí me llega la admisión de tutela en la primera ocasión, ¿sí? Que es la primera vez que el juzgado me dice, venga, Sura, que ustedes no me están prestando un buen servicio a este cliente en, por decir algo, la EPS de salud. Y nosotros entonces cogemos esa información, la empezamos a analizar y decimos, ah, ok, con todo lo que me está mandando el juzgado, esto es efectivamente una tutela. Los otros 19 tipos documentales que tenemos es como los pasos siguientes a esa tutela. Nos puede llegar el fallo del juzgado después de que nosotros dimos una respuesta donde el juzgado dice, ah, bueno, Sura, sí, ustedes tienen la razón, no tienen que responder por esto que nos está pidiendo el cliente. O al contrario, nos dice, venga, señor Sura, la respuesta que usted me está dando no me convence, yo necesito que usted en 48 horas le dé la prestación del servicio a este cliente. Entonces eso ya no es una tutela, sino que ya es un fallo. Y así sucesivamente se nos van dando los diferentes cambios de tipos documentales, de esos documentos que nos va enviando el juzgado por medio del mismo correo que nos recibe Atento. Entonces ya tenemos una inteligencia artificial que es la encargada de analizar toda esa información y decir, esto es una tutela, esto es un fallo, esto es un incidente de desacato, esto simplemente es una notificación o un pedido de información adicional y demás. Después, Una pregunta, Vane, te interrumpo, antes de que pases a lo siguiente. Pero en este buzón, ¿es un único buzón o son diferentes buzones? bueno, nosotros en este buzón tenemos un buzón principal de la compañía, que es el único que se le envía al juzgado para que ellos nos manden todos los documentos legales, ¿sí? Y tenemos un buzón adicional que es este de Atento, que Atento solamente tramita lo que está correspondiente a tutelas. Entonces hay una persona que nos ayuda a gestionar el buzón compañía, porque ahí nos llegan muchas peticiones legales, no solamente tutelas. Y lo que hace es que cuando identifica que hay cosas de tutelas, las reenvía a este buzón de Atento. Entonces, este buzón de Atento ya lo que hace es coger todo lo que tiene que ver con tutelas y empezamos el proceso automático. Entonces, en realidad vendrían Vale. dos buzones. Perfecto, perfecto. Listo. Luego entonces de que logramos hacer toda esta clasificación, pasamos al modelo de extracción de datos. También tenemos ahí un módulo de inteligencia artificial donde nos permite, bueno, yo ya identifiqué que esto es una tutela. Atento digamos que la plataforma de Atento está también configurada dependiendo de estos tipos documentales como con diferentes flujos, donde de forma manual a los radicadores les pide ciertos campos. Nosotros en la automatización hicimos eso. Logramos identificar cuáles eran los flujos diferentes de Atento, qué campos se debían diligenciar en cada uno de estos flujos y eso es lo que hacemos en la extracción. No hacemos una extracción masiva de todos los campos, sino que dependiendo de la clasificación que tenemos, hacemos la extracción. Entonces, si de tutelas necesitamos 20 campos, pasamos a la extracción de 20 campos. Si para el fallo ya necesitamos solamente 5 campos, hacemos la extracción de los 5 campos. Si para el incidente necesitamos 3, entonces hacemos solo la extracción de 3. Entonces, digamos que esto va haciendo como una especie de embudito. Cuando ya logramos hacer la clasificación, entonces pasamos a la extracción de los campos, porque si no, iba a ser una extracción supremamente compleja y grande en cada uno de los casos donde Atento no requería o no necesitaba cierta información dependiendo del tipo documental. Si esta extracción estaba correcta y digamos lográbamos sacar todos esos campos, pasábamos a la siguiente parte que es la homologación de datos. La homologación de datos, ¿qué significa? Atento, como les decía, que es nuestra plataforma de gestión y tiene unos flujos establecidos, obviamente ellos tienen unas bases de datos propias. En esas bases de datos existen unas maestras, digamos que están configuradas como cierta información con códigos y demás. Entonces, si nosotros en la extracción del documento decíamos, venga, esta tutela está asociada a salud voluntarios de pólizas de salud, ¿sí? Él saca un texto. Ese texto no me lo va a entender Atento. ¿Por qué? Porque Atento tiene matriculado que Salud Voluntarios tiene un código número 2, por decir algo. Entonces, en esta homologación de datos nosotros hacemos eso, la conversión de la información que nos extrae la inteligencia artificial a lo que nosotros llamamos el lenguaje de Atento, de cómo están almacenados los datos en la base de datos para que nos pueda recibir y nos pueda entender y pues que estemos hablando como Atento funciona, ¿sí? Ese es como el tema de la homologación. Si todo eso está bien, ahí sí pasamos al siguiente paso, que es el envío de la erradicación automática. Hay una regla de oro que nosotros tenemos, chicos, porque como les contaba,
pues las consecuencias de una falla en este proceso son muy costosas para la compañía, o en términos económicos o en un arresto de un representante legal. Entonces, como no podemos llegar a esas sanciones, tenemos que evitarlas al máximo. Nosotros decimos que no contemplamos un error de extracción, clasificación u homologación. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy procesando 20 datos y solamente logré extraer 19, inmediatamente lo pasamos por el flujo de erradicación manual. Decimos, venga, la inteligencia artificial no fue capaz de sacarme la totalidad de datos, termine usted esto de forma manual porque necesitamos intervención de un humano. Pero si vemos que efectivamente todas esas reglas de negocio se cumplen y tenemos la totalidad de homologación, de extracción y clasificación, ahí sí es como un candidato para que sea erradicado de forma automática. Ahí hacemos el envío a Atento. Entonces, Atento tiene una misión muy importante en todo este proceso porque, como les contaba, que es ese primer pasito de forma automática, cuando él recibe nuestra respuesta, él dice, bueno, según lo que me respondió Relevan, ¿yo qué flujo activo? ¿Activo la erradicación automática o muevo estos casos para la bandeja de los radicadores manuales como lo han venido haciendo todo este tiempo? Y dependiendo de eso, ahí es donde me activa el flujo de erradicación manual o el flujo de erradicación automática. Dentro de esas activaciones, yo tengo entendido que Atento tiene múltiples operaciones, ejecución de comandos y demás. Entonces acá también es importante tener presente que aunque Relevant pueda que mande la información 100% correcta para que sea candidato de erradicación automática, puede que Atento no lo radique de forma automática. ¿Por qué? Porque, no sé, se cayó un servicio con el que Atento conectaba y calculaba la fecha de vencimiento, eh, una operación de las que ejecuta Atento falló, una de las validaciones que hizo no fue correcta. Entonces, cuando Atento detecta sus propios problemas, también hace un pare, dice, venga, que aunque Releva me mandó los datos, yo no puedo continuar con la erradicación automática porque todo lo que yo tengo acá corriendo dentro de comandos, operaciones, botones y demás, algo falló. Entonces, inmediatamente lo manda también para el flujo de erradicación manual para que un humano lo pueda revisar y lo pueda completar y evitemos, obviamente, como el tema de calidad y problemas al final. Les traemos acá una serie de resultados que ya tenemos de este proceso automático. Es como un resumen de los procesados por día. Nosotros salimos a producción ahorita en abril, el 23 de abril del 2024, y desde eso hasta la fecha, digamos que tenemos un promedio de recepción de correos de tutelas de alrededor de 620 casos. Como les decía, estos 620 casos no son solo la primera vez que me llega la tutela, sino que pueden ser los otros tipos documentales que me dan la continuidad de un mismo caso o un mismo proceso. Aproximadamente son 620 correos. De esos 620 correos, hoy en día estamos logrando erradicar automáticamente el 33%, que son aproximadamente 205 correos de esos, que logramos, como les decía, la totalidad de los campos, que está bien clasificado, que logramos hacer la extracción y la homologación de los datos. Porque aquí solo les estoy hablando de relevancia, ¿sí? Pero como les decía, esto viene haciendo un embudito. Ustedes saben que las inteligencias artificiales no son 100% efectivas ni certeras. Entonces puede pasar que aunque tengamos la totalidad de completitud de campos, podamos tener errores de calidad. Entonces de ahí pasamos a las erradicaciones automáticas sin errores. Es decir, venga, yo me di cuenta que, no sé, lo clasifiqué como una tutela, pero cuando hicimos la revisión aleatoria de los diferentes casos o cuando estaban procesando los siguientes pasos de gestión del proceso de tutelas, nos dimos cuenta que no era una tutela, sino que era una medida provisional. Entonces ahí tuvimos un error de nuestra inteligencia artificial en cuanto a calidad de la información. Entonces, estas erradicaciones automáticas sin errores, lo que hacemos es eso, descontar los casos que sabemos que de pronto nos equivocamos en clasificación o en asignación de información o en los números de radicado o cualquier de los campos que estamos haciendo la extracción. Entonces, de estos 620, estamos hablando de que 172 pasan sin errores desde Relevant, lo cual nos da una calidad de aproximadamente el 84% de lo que estamos radicando de forma automática. Pero ahí no se nos termina el paseo, como yo les había contado que esa es la primera parte de Relevant Envía, también tenemos toda la parte de Atento, hoy en día también tenemos un esquema de monitoreo súper fuerte, donde logramos también ver cuáles errores tiene Atento dentro de sus operaciones, validaciones y comandos que les mencionaba, y de esos 172 que le mandamos bien, Atento, digamos que radica sin errores tanto de Atento como de Relevant, solamente 159, lo cual quiere decir que estamos logrando un valor
agregado a nuestro negocio de un 25%, aproximadamente un 26% de lo que nos está llegando día tras día para que no tenga intervención humana, ¿sí? Eh, la meta que nosotros teníamos para esta primera entrega, porque como les contamos, la alianza está aproximadamente para 3 años de implementación. En esta primera entrega nosotros teníamos una meta de erradicación del 21% y una calidad del 80%. Entonces, si nos vamos con esta meta, podemos decir que hoy en día la estamos cumpliendo incluso un poquito más de lo que nos habíamos comprometido y cada vez obviamente vamos buscando mejoras en el proceso, y vamos buscando cómo crecer estos números y obviamente hacer implementación de lo que nosotros llamamos el roadmap de los siguientes pasos. O sea, venga, ¿qué sigue para nosotros poder seguir creciendo estos números de erradicación, incluso haciendo la intervención en las diferentes fases y etapas del proceso de gestión de tutelas? No sé, chicos, si tienen alguna duda o inquietud al respecto de lo que les he contado, porque ya vamos a pasar como al entendimiento técnico con nuestro experto Jesús, que es como nuestro diseñador, para que les cuente básicamente cuáles son los componentes tecnológicos que usamos, cómo está compuesta la inteligencia artificial, cómo estamos haciendo las conexiones entre los sistemas y demás, pero ya va a ser obviamente pues un poquito más técnico de lo que yo les estoy contando. Vale, no tenemos preguntas. Creo que se está entendiendo todo muy bien. Y nada, de todas maneras invito al público, lo veo muy calladito, muy tímido. Tenemos la suerte hoy de que nos acompañan dos profesionales grandísimos que nos van a resolver todas las dudas. Así que os animo, por favor, a hacer preguntas vía el chat o vía la herramienta de preguntas que tenéis a la mano derecha de vuestras pantallas. Listo, pero muchas gracias. Entonces le doy paso a mi compañero Jesús para que ya nos cuente sus componentes técnicos que utilizamos en la implementación. Gracias, Vane. Bueno, chicos, digamos que para abordar este tema de cómo se planteó la solución a nivel técnico, inicialmente vamos a explicar como cada uno de los componentes y ya luego vamos a explicar el flujo. Debido a que creería que no todos tenemos como el conocimiento de cuáles son esos componentes en GCP, ¿cierto? Inicialmente arrancamos con que Google Cloud Platform trae muchos componentes muy similares a las otras nubes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Azure el storage puede llamarse S3, aquí digamos se llama Cloud Storage. Entonces, para que vayamos haciendo como un símil, ¿cierto? Eh, entonces, empecemos con la primera. La primera es APG. APG es una plataforma que me permite a mí crear y gestionar diferentes APIs de diferentes fuentes, ¿cierto? Digamos que a grandes rasgos es como decir un puente entre diferentes APIs que me expone diferentes productos, diferentes servicios y va a quedar, digamos, centralizado en APG, ¿cierto? Digamos que en nuestro caso más adelante voy a explicar que lo utilizamos más como para crear un servicio que genera una assign URL, pero digamos que APG sí es una plataforma que es muy amplia y tiene diferentes servicios aparte del de la creación, ¿cierto? Esta plataforma, no sé si de pronto están relacionados con el tema de los SaaS, los PaaS, las IaaS, que son infraestructura como código, plataforma como código, eh, servicios como servicios como productos, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una SaaS, ¿cierto? Un software as a service, o sea, un software como servicio, el encargado de gestionar todo eso siempre va a ser el proveedor, en este caso va a ser Google. Cuando tenemos una PaaS, una Platform as Service, es una plataforma como servicio, el encargado de gestionar ese servicio va a ser Google, y la infraestructura como servicio, IaaS, Infrastructure as Service, es más como la infraestructura gestionada por Google, ¿cierto? Esos son como unos términos que tenemos que tener como en cuenta a la hora de estar hablando de tecnologías en la nube, ¿cierto? Eso con el fin de entender qué son
una vía mucho más rápida de implementar que hacerlo desde cero, ¿cierto? Porque desde cero tú tienes que estar pensando en que tengo que aprovisionar unos servidores, en que tengo que separar unos espacios, calcular más o menos cuánto me va a llevar esa máquina para digamos, para montar todo este servicio. Entonces, digamos que ya cuando entra la nube, entra a solucionar todos esos problemas de implementación y ellos nos entregan de una forma más sencilla un escalamiento en vertical que nos permite como crecer a medida de que va creciendo como la demanda de ese servicio, ¿cierto? Ahí quería hacer como ese paréntesis como para que estemos alineados en cuanto a esos términos en la nube. Entonces, continuando con el otro componente de Google, vamos con el Cloud Storage, que es si de pronto han manejado Azure, ¿cierto? Sería el S3, ¿cierto? Sería básicamente el lugar donde se almacena todo tipo de información, sean documentos, sea el código, sea fotos, archivos, en general. O sea, digamos que es un repositorio donde podemos gestionar todos los documentos, aplicarles unas reglas, una seguridad de unos permisos, ¿cierto? Entonces, digamos que todos estos componentes, cuando se va a pensar desde cero, es muy complicado plantearlos. Entonces, digamos que ahí entra, eh, en este caso, Google, en darnos, digamos, un espacio donde podamos almacenar, en este caso, nosotros los correos, de forma segura, de forma escalable, de forma que se pueda perdurar en el tiempo, ¿cierto? El otro componente es Composer. Composer es un orquestador que básicamente lo que me hace es lanzar o llamar eh, unas tareas que al final van a generar ciertas salidas y ciertas entradas, ¿cierto? Entonces él se encarga de llamar cada uno de estos pasos, ¿cierto? Durante todo el proceso de la automatización. Digamos que aquí a grandes rasgos, Composer sería como el encargado de llamar los diferentes fragmentos de código que están en cada uno de los pasos. eh, y eso está basado como en una tecnología de Airflow Apache, ¿cierto? Que por debajo lo que hace es lanzar unos procesos de Dataflow. Bueno, eso a grandes rasgos sería como Composer. La siguiente sería Document AI. Document AI es otra plataforma, es una PaaS que me permite a mí crear diferentes clasificadores, diferentes procesadores de documentos, ¿cierto? Es decir, eh, yo puedo tener unos documentos, yo le puedo indicar a él qué tipo de documento es para que él me lo clasifique. Aparte de eso, él te entrega el texto digitalizado, o sea, el texto en caracteres, lo cual digamos que para nuestra conveniencia nos sirve para el tema de la clasificación. Entonces, digamos que Document AI, y ahí devolviéndonos a algo que nos compartió la compañera, es que inicialmente nosotros para el tema de la extracción íbamos a contemplar Document AI, ¿cierto? Inicialmente porque pues todavía no teníamos como el conocimiento de la otra herramienta, pero acá nos dimos cuenta del gran problema de que los diferentes juzgados manejan los documentos muy diferentes. Entonces, si uno le indicaba al documento en qué parte podía extraer cada parte, en algunos se perdía porque no seguía como ese mismo lineamiento. Entonces, digamos que Document AI inicialmente lo íbamos a utilizar como el modelo de extracción, ¿cierto? Y fue descartado por pues, ese inconveniente que tuvimos. Entonces, digamos que Document AI hace parte de la plataforma de GCP y que nos permite hacer N cantidad de procesos de clasificación de documentos. Por ejemplo, esta herramienta puede ser muy útil
para las cédulas, para pasaportes, porque ya tienen un estándar, ya tienen como un diseño ya predefinido, ¿cierto? Entonces queda mucho más fácil para ese tipo de modelos extraer esos tipos de textos, ¿cierto? Bueno, el siguiente componente sería AutoML. AutoML hace parte de la otra plataforma como servicio de Google que nos permite crear modelos sin tener que meternos tanto en la estructuración. Es decir, son modelos SAS, modelos en los que uno entrega un set de datos a, a AutoML y él lo que hace es a partir de esos datos, él va a seleccionar el mejor documento, ya sea una red neuronal, ya sea un árbol de decisión, ya sea una máquina de vectores. O sea, él lo hace automáticamente y selecciona el mejor modelo. Entonces, digamos que nosotros, por lo único que nos tenemos que preocupar es por entregarle como, esta es la información con la que tú vas a entrenar el modelo y él por debajo se encarga de seleccionar el mejor y usualmente tiene muy buenas estadísticas esos modelos que uno entrena con AutoML. Esta plataforma, haciendo un pequeño paréntesis, fue la que se utilizó para el modelo predictivo que mencionó anteriormente mi compañera. De igual forma, se le entregó el dataset de las PQRS, se entrenó y digamos que tuvo unos muy buenos resultados este modelo. Y el siguiente es Gemini. Gemini es un LLM, un Large Language Model, que es un modelo generativo, ¿cierto? Muy similar, haciéndole como el símil a ChatGPT, ¿cierto? Que son modelos que son entrenados con una gran cantidad de información, que lo que hacen es que cogen el contexto de toda esa información que le entregan y pueden quedar relacionados, digamos, a qué va a ser la siguiente carácter que va a mostrar, ¿cierto? Y por último, tenemos a BigQuery, que básicamente sería la base de datos que en realidad se utilizó como base de datos, pero es mucho más grande. O sea, digamos que BigQuery puede gestionar miles y millones de información de diferentes fuentes y se utiliza más que todo para el tema de reportería, predicciones. O sea, es una herramienta muy poderosa que en nuestro caso nosotros lo utilizamos más como nuestra base de datos de todo el proceso, ¿cierto? Una vez que ya tenemos más o menos entendido como cada uno de los componentes que utilizamos en este desarrollo, procedo como a explicar brevemente el flujo. Inicialmente tenemos el buzón que ya explicó la compañera. Este buzón llega y hace una petición a APG. APG va a generar una assign URL que lo que hace es que atento, consume ese assign URL y envía a esa assign URL, envía el punto zip con el correo, ¿cierto? Ese punto zip queda almacenado en nuestro storage, en el bucket, en el storage, cloud storage, y aquí un proceso en batch va a correr cada 10 minutos y va a arrancar la primera tarea. La primera tarea va a ser, bueno, tengo este documento .zip, primero tengo que descomprimirlo para poder ver qué archivos tiene adentro. Entonces, una vez entra esta primera tarea, se descomprime, se verifica, pues cada uno de estos pasos siempre hay unas verificaciones. En este caso se verifica que si el correo no trae un punto PDF o una fuente de información, se manda directamente a erradicación manual, digamos por lo que explicaba anteriormente la compañera de que tiene que ser un proceso lo antes posible por los riesgos que implica tener una demora en este proceso. En el paso 2, una vez que tenemos todos esos documentos descomprimidos, los pasamos por el Document AI, que lo que hace es clasificarme si ese documento nos importa o no, ¿cierto? Entonces, acá es la primera inteligencia artificial que nos puede decir como, bueno, este puede ser un anexo, o esto puede ser un fallo, o eso puede ser una tutela, eso puede ser una medida. Y aparte de eso, nos entrega el texto digitalizado eh, que más adelante en el paso 3 nosotros lo mandamos a un modelo de clasificación de texto que está en AutoML
que nos va a decir, ve, este documento es una tutela, o este documento es una medida provisional, o este documento es un facho, ¿cierto? Entonces, digamos que por cada una de las categorías, de las 21 categorías, el modelo me va a decir qué porcentaje tiene de que se pueda hacer este documento. Entonces, en el DAC 4, lo que se hace es, bueno, a partir de estos porcentajes que me entregó, miremos qué tipo de documento es. Y una vez se sabe qué tipo de documento es, se manda al DAC 6, ¿cierto? En el DAC 6 se extrae la información dependiendo del tipo de documento como se clasificó, se extrae los diferentes campos que necesitamos, ya sea el juzgado, ya sea el beneficiario, ya sea la compañía, N campos, pues. Y esto se hace gracias a Gemini, que sería como nuestro modelo de el modelo LM que nos ayuda a extraer esos campos, como explicaba anteriormente, son modelos que son entrenados con una cantidad inmensa de información y que adicionalmente cuando nosotros le pasamos el documento, él ya tiene contexto de ese documento y es capaz de ir a los lugares en ese documento y extraer esa información, ¿cierto? Una vez que se extrae, hacemos un proceso de homologación que es, bueno, tenemos esta información cruda que nos arrojó Gemini, tenemos que eh, transformarla de una forma de que Atento pueda entenderla, ¿cierto? Entonces tenemos que homologar, digamos, el radicado, cómo se maneja en Atento, el juzgado, cómo está en Atento, y esto consultando unas tablas categóricas desde Atento, y nosotros hacemos ya esa transformación de la información. Y ya cuando llegamos al DAG 8, que es un paso intermedio antes de enviar la información, que es consultar el expediente. El expediente es, como así decirlo, el folder donde están los diferentes procesos jurídicos, desde la tutela hasta la medida, hasta el fallo de primera, el fallo de segunda, ¿cierto? Ese foldercito es como la carpeta principal. Entonces nosotros utilizamos como ya la información homologada para ir a consultar Atento, y una vez obtenemos ese expediente, ahí sí vamos al DAS 4, que es donde se envía todo el, el correíto y se radica, digamos, el proceso jurídico que se estaba gestionando. No sé si tienen alguna pregunta y de pronto me aceleré un poquito porque ya nos va a acabar el tiempo. Tenemos No sé. algunas preguntas que nos han hecho desde redes sociales. Si nos da tiempo al final os las hacemos, pero faltan 10 minutillos, entonces no sé si quizás sea mejor que terminéis la presentación, ¿no? Todavía os queda... No, listo. Entonces le cedo como la palabra a mi compañera Vane para que nos comente cómo fueron esos resultados, cómo fueron esos aprendizajes que tuvimos, digamos, que a lo largo de este proceso. Gracias, Jesús. Bueno, chicos, ya para finalizar, les queríamos contar como los grandes aprendizajes que tuvimos trabajando en entornos de alta incertidumbre. O sea, la verdad es de, como les contaba, desde el reto que teníamos como compañía, las metas esperadas y demás, siempre nos estuvimos moviendo en un entorno de altísima incertidumbre. ¿Qué fue lo que aprendimos en esto? Yo creo que trajimos unos puntos muy importantes y es el equipo, que tengamos foco en el producto, o sea, el producto concebido como les contábamos, con esa visión completa de tutela del proceso, que no es solamente yo como tecnología me dedico a entender qué es lo que tengo que hacer, lo hago y lo entrego, sino que efectivamente conozco de punta a punta el proceso, entiendo cuáles son los dolores y empiezo a hacer la combinación de negocio y tecnología para poderlo trabajar. Entonces, cuando tenemos equipos muy enfocados en todo ese producto, la verdad los resultados han sido pues maravillosos, súper creativos, identificaciones rápidas y la velocidad pues obviamente se ve reflejada. La parte de colaboración cross-funcional fue uno de los aprendizajes más grandes que tuvimos. ¿Por qué? Porque nosotros, como les decíamos, veníamos como acostumbrados a trabajar en equipos muy separaditos, cada uno como con su pedazo, muy desde el área de tecnología. Y uno de los grandes, este aprendizaje viene de la forma en la que trabaja Google,
ellos nos enseñaron a cambiar la posición de las personas, que ahí es donde inyectamos un poquito de cambio cultural de, no, es que esa no es mi trabajo, o esa no es mi función, no importa el rol que yo tenga, no importa el equipo en el que yo estoy participando, si se requiere de un conocimiento que yo lo tengo en este momento, lo pongo a disposición del equipo, no para sobrecargar a esa persona, sino para, venga, yo le enseño a los que tienen el rol, que deberían hacer esa actividad, que de pronto no tienen el conocimiento que ellos sí, y hacemos como una transferencia, un apoyo, una consultoría, y obviamente pues la velocidad y aparte de eso la gestión de conocimiento que se da es de forma muy orgánica y muy natural. La importancia en el valor generado a negocio, porque claro, al nosotros tener esa visión completa del proceso, en tanto de negocio como tecnología, y saber cuáles son las metas que tenemos que lograr, cuáles son los dolores que tenemos, le dimos muchísima importancia al monitoreo. Entonces tenemos 50.000 automatizaciones y 50.000 informes que nos ayudan a ver en tiempo real cómo están funcionando nuestras inteligencias artificiales, nuestros procesos, que de ahí incluso sacamos los porcentajes que les mostré ahorita. Nosotros tenemos varios tableros donde cada día nos va mostrando los errores que se van presentando, desde relevante, desde atento, y todos esos insumos nos ayudan a entender mucho mejor lo que tenemos a disposición, cómo podemos generarle mucho más valor al negocio cada vez y pues obviamente enfocarnos en ese valor agregado que les estamos dando. Y la parte de la apertura del uso de las nuevas tecnologías y formas diferentes de trabajo, chicos, porque lo que les decía, o sea, cuando empezamos con todo esto, nos encontramos con unos choques bastante altos porque ya se trabajaba una tecnología, ya se trabajaban en unos equipos con una forma de trabajo muy específica. Entonces, llegar nosotros con esta revolución de, venga, compartamos conocimiento, no importa los roles, seamos crossfuncionales, todos con un mismo propósito, todos vamos en común de la misma meta, es una meta compañía, no es una meta de tecnología. Entonces, como que esa apertura de esas nuevas tecnologías y esas formas diferentes de trabajo también marcó el éxito de este caso de uso que les estamos presentando. Estos son como los grandes aprendizajes que tuvimos, chicos. Esperamos que les haya gustado mucho la charla, que de pronto muchas de las cosas que les estamos contando, precisamente sobre todo en esa apertura del uso de nuevas tecnologías, de formas diferentes de hacer las cosas, les sirva para que vean que no importa el reto que se tenga, no importa la consecuencia grave que se tenga, como en este caso de un arresto o una multa económica, que son consecuencias bastante complicadas para la compañía, se pueden abordar y se pueden abordar de formas disruptivas, de formas creativas, en entornos de alta incertidumbre. Esperamos, chicos, que les haya gustado y que puedan aplicar algunos de los conocimientos que les presentamos el día de hoy. Muchas gracias, Vane y Jesús. No nos va a dar tiempo al tema de las preguntas, pero sí que me gustaría cerrar la charla. Qué pena, Vero, espérame que no te estoy escuchando. No sé por qué. A ver, ¿me escuchas? Voy a dejar de compartir. No. ¿Me escuchas? Yo creo que... ¿Jesús me escucha? Jesús, ¿tú sí me escuchas? ¿No me escuchan ninguno? ¿Ahora sí? Vale. Bueno, que no nos va a dar tiempo para hacer preguntas, pero no quisiera cerrar la charla sin felicitaros, sin daros la enhorabuena, sobre todo más allá de las tecnologías, ¿vale? Porque yo creo que el valor aquí está en ese análisis que habéis hecho, ese trabajo de vamos a optimizar este proceso, un proceso tan crítico con consecuencias tan graves, y habéis puesto, digamos, todo ese trabajo en ese análisis y ese esfuerzo en esa mejora de proceso. Así que mi enhorabuena por ese trabajo tan espectacular que habéis hecho y estamos convencidos de que vais a seguir mejorando muchísimo más esos procesos. Mil gracias por haber venido y compartir con nosotros este caso. Esperamos seguir escuchando de vosotros muchas más historias de transformación digital. Muchas gracias, Jesús y Vane, de corazón, ¿eh?